el tema que toco el día de hoy, que es enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a admitir acá algunos que están entrando. Tenemos distintas clases de enfermedades. Vamos a ver el concepto de lo que son enfermedades emergentes y enfermedades reemergentes, ¿no? Y tenemos aquí como una especie de conceptos para poder identificar a qué patología, enfermedad de notificación corresponde, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que dice acá, virus descubierto en 1976 en 2 brotes simultáneos que se dieron en Sudán y en la República Democrática del Congo. ¿Cuál creen que patología es? Alguien levante la mano. ¿A cuál nos referimos? A ver, Gabriela, levantó la mano. Eh, el ébola, el virus del ébola. Correcto, ¿no? Se dieron, bien, se dio en dos brotes, en este caso en Sudán y en República Democrática del Congo, ¿no? Tuvimos al ébola. Después hablamos de un protozoo denominado Trypanosoma cruzi, también conocido como Trypanosomiasis americana. ¿A qué enfermedad nos estamos refiriendo? También, ojo, se le dice enfermedad de Chagas, también se le conoce como enfermedad de Chagas, o la tripanosomiasis americana. Esa es la respuesta, enfermedad de Chagas. Cuando hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible y las estrategias a fin del 2030 por la Organización Mundial de la Salud, entre una de las metas es em, darle fin al tema de las epidemias, ¿no? Eso nos habla de los objetivos del desarrollo sostenible. Y dentro de los objetivos del desarrollo sostenible tenemos el ítem número 3, ¿no? ¿Y qué es lo que nos configura el ítem número 3 de, de esta estrategia, esta ODS, ¿no? ODS, Objetivos del Desarrollo del Milenio, les llaman algunos, o hasta fines del 2030? Va a ser garantizar una vida sana y va a ser promover el bienestar para todos, de todas las edades, de todos los grupos etarios, y dentro de este objetivo está erradicar lo que son las epidemias. Estamos hablando del SIDA, estamos hablando de la tuberculosis, estamos hablando de la malaria, de enfermedades tropicales que han sido desatendidas, estamos hablando de combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmitidas para el 2030. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos específicamente en este tema, los objetivos del desarrollo sostenible y la estrategia por el OMS. Cuando hablamos del síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién puede levantar la mano? Síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio. A ver, algún voluntario, Gabriela, Milagros, Mónica, ¿quién más está por acá? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? Doctora, no sé, el MERS-CoV. Eh, sí, correcto. Un segundito, estoy llamando. Del Trabajo. Así es como dijo la compañera, cuando hablamos del síndrome respiratorio agudo del Oriente Medio, estamos hablando del MERS-CoV, ¿no? Que son sus siglas en inglés. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, que tiene diferentes variables, pero en este caso el MERS-CoV es un betacoronavirus que fue descubierto en el año 2012, ¿no? En Arabia Saudita. Entonces, este emparentado con otros coronavirus, como les menciono, que van a causar enfermedades netamente respiratorias, como el SARS-CoV-2 que tuvimos en el 2003, el SARS-CoV-2 que tuvimos en el 2019, etcétera. Tenemos aquí otro, una enfermedad vírica transmitida, pues esto ya lo saben, porque hasta examen han tenido, una enfermedad vírica transmitida por el mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. A ver, voluntarios.
¿Qué enfermedad vírica transmite la Aedes aegypti? El albopictus, el dengue, chicos, dengue. Tenemos el dengue, el Zika, tenemos enfermedades de transmisión por vectores. Cuando hablamos del alfavirus, perteneciente a la familia Togaviridae, se transmite mediante un vector. ¿De qué enfermedad, de qué patología estamos hablando? El Fiebre alfavirus de pertenece, chikungunya. exacto. Cuando hablamos del alfavirus, pertenece a la familia Togaviridae. ¿Ya? Y estamos hablando específicamente acá de la enfermedad de chikungunya. La primera pandemia con afectación mundial que tuvo lugar en 1580 y se denominó el Gran Catarro, teniendo su origen en Asia. ¿De qué enfermedad estamos hablando? La gripe. De la influenza, de la famosa gripe, ¿no? Conocido históricamente, como dice aquí, como el Gran Catarro, que se dio en 1580. Y ya ustedes conocen la pandemia globalizada, cuyo origen fue en Wuhan, la pandemia COVID-19. ¿No? Eso ya está por demás preguntarles. Hay 6 alumnos que están esperando aquí admitir, voy a aceptar. Espero que no tengan problemas de conexión. Vamos a continuar. Entonces tenemos que conceptualizar lo que son enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? En 1992, el Instituto de Medicina de Estados Unidos tuvo la definición de enfermedades emergentes, son enfermedades cuya incidencia se ha incrementado desde las pasadas 2 décadas o amenaza incrementarse en un futuro. Entonces son enfermedades que aumentan su incidencia, enfermedades que ya existen. Las enfermedades reemergentes se refiere al resurgimiento de enfermedades que ya habían sido aparentemente erradicadas o su incidencia había disminuido. ¿No? Son enfermedades entonces que aumentan su número de casos, hay un resurgimiento de la enfermedad después de haber sido aparentemente eliminadas o erradicadas. Y vamos a ver ejemplo de ellas. Las enfermedades nuevas se definen como aquellas que no existían hasta antes de 1900, aunque existen varios puntos de vista durante el periodo de tiempo para considerar las nuevas, pero para este caso vamos a considerar aquellas que no existían hasta antes de 1900. Las enfermedades emergentes y reemergentes van a significar un problema de salud pública, ¿no? Que va a atacar diferentes partes del mundo, diferentes países, y muchas de ellas van a tener una alta morbilidad, ¿no? Morbilidad y mortalidad, ojo. ¿No? Entonces, dejan de ser un problema de salud para convertirse también en un problema económico. No solamente va a afectar al tema sanitario, sino también va a afectar al sistema social, al sistema económico, al turismo, a la industria, a la exportación de productos, a los recursos en salud. Entonces, todo esto se tiene que enfrentar para controlar la enfermedad. Acuérdense de la pandemia COVID-19, ¿no? No solamente fue un problema sanitario, fue un problema a nivel macro, económico, social, ¿no? Afectó el turismo, la economía, la agricultura, tuvimos problemas a nivel también de todo lo que fue el comercio, ¿no? Inclusive el tema social, cuántas personas después de la pandemia COVID-19 económicamente han sufrido muchos estragos que se ven hasta la actualidad. Entonces, la pandemia COVID-19 nos dejó una enseñanza, nos dejó marcado que nuestro sistema sanitario es débil, ¿no? Lamentablemente sigue siendo débil y debemos trabajar mucho en lo que respecta a la salud pública. Entonces, cuando hablamos de algunas enfermedades emergentes o enfermedades nuevas, son enfermedades que aparecen en áreas por primera vez o que presentan manifestaciones que han sido desconocidas o no han sido diferenciadas o indiferenciadas, como dice acá, ¿no? Las enfermedades emergentes son nuevas, como el SIDA, como el SARS, como el H1N1, el H5N1, la influencia aviar, el ébola, el COVID-19. Acuérdense también lo que fue la viruela del mono, ¿no? La viruela del mono, tuvimos el primer caso confirmado en el año 2022, específicamente el 26 de junio del 2022. Este caso fue detectado en el Hospital Santa Rosa, en Lima, ¿no? Y tuvo una población que fue bastante vulnerable, ¿no? Que es HSH. Entonces, tuvo que implementar fichas de notificación, medidas de prevención, ¿no? Y el tamizaje para tratar de disminuir y la viruela de mono tuvo su pico en este año. No significa que se hayan presentado casos esporádicos,
pero durante el 2012 fue donde se lanzó la alerta por los casos de incremento de viruela de mono. Dentro de las enfermedades emergentes, las cuales definió Estados Unidos en el año 1992 como aquellas cuya incidencia ha incrementado desde las pasadas décadas o amenaza con incrementarse en un futuro. Las enfermedades infecciosas emergentes van a ser aquellas que son recién descubiertas, las cuales van a causar serios problemas en lo que es la salud local o internacional, ¿no? En los últimos años se han descubierto, por ejemplo, 30 nuevos gérmenes productores de nuevas enfermedades o síndromes. Dentro de ellas tenemos un listado, ¿no? Tenemos las de virus, tenemos bacterianas, el caso viral, tenemos VIH-Sida, coronavirus, hepatitis, influenza, SARS-CoV-2, la viruela de mono, las neumonitis. En bacterianas tenemos la diarrea por Campylobacter, la legionelosis, la criptosporidiasis, la gastritis por, ya el helicobacter ya les mencioné, el síndrome de shock tóxico, por espiroquetas, la famosa enfermedad de Lyme. Ustedes que están rotando y que han hecho ya sus prácticas, así como el centro donde estamos con la doctora Rocío Guillén, que es Virgen del Carmen, hemos hablado también de algunas enfermedades raras o huérfanas, ¿no? Y hemos tocado algunas enfermedades que van a tener ciertas características. Entonces es importante para los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de las enfermedades reemergentes, estas se van a referir a un resurgimiento de enfermedades que ya habían sido previamente erradicadas, ¿no? O la incidencia de estas había disminuido. Entonces van a ser aquellas que habiendo existido con anterioridad y que se presumía que habían disminuido, que habían desaparecido, se había erradicado, van a comenzar a elevar su incidencia y su alcance geográfico, ¿no? Y existen enfermedades reemergentes y tenemos como ejemplos varias aquí, ¿no? Que van a constituir, como dice aquí, un problema de salud pública y cobran a menudo proporciones epidémicas. Por ejemplo, tenemos el dengue, la enfermedad de la rabia, fiebre amarilla, bacterias, cólera, difteria, fasciitis. Cuando hablamos del dengue, la cantidad que hemos tenido durante el año 2023, 2024, pero sin embargo estamos siempre alertas porque tenemos dengue y la incidencia de dengue en Lima específicamente se ha incrementado en estos últimos años. Entonces, tenemos que tener bastante sensibilización y lo que es la vigilancia epidemiológica. Cuando hablamos del cólera, ¿no? Que es otra enfermedad reemergente, acuérdense que el cólera tuvo su ingreso en el país en 1991. Hemos tenido los últimos casos que se han dado en el 2022, en el 2002, perdón. Y en el 2013 se lanzó el Plan Nacional de Prevención y Respuesta al Cólera. Estas son epidemias del nuevo milenio, ¿no? Son las plagas, las llamadas plagas del nuevo milenio, ¿no? Y tenemos entre ellas la gripe porcina, la influenza aviar, el ébola, tenemos la enfermedad de Lyme, ¿no? Transmitida por la garrapata, tenemos la enfermedad del sueño, la tripanosomiasis, la peste bubónica, la tuberculosis, chicos, que es una epidemia. Tenemos una epidemia de tuberculosis, tenemos MDRs, tenemos muchos casos, la incidencia está aumentada en general en tuberculosis. Tenemos que trabajar bastante en el que es el tema de salud pública. Voy a admitir acá, tengo dos personas que están pidiendo ingresar. A ver, admitir. A ver, continuamos. Dentro de lo que son enfermedades nuevas o tienen el rótulo de nuevas, eh, estas no implican que sus agentes o las enfermedades que causan no hayan existido con anterioridad, ¿no? Sino que hay un reciente conocimiento de extensión y de gravedad de la misma. En general, el proceso se va a cumplir en dos etapas. La primera es la introducción del agente a una población que va a ser sensible y que no fue afectada anteriormente. O sea, va a ser una introducción por primera vez a una población, ¿no? Y la segunda etapa va a ser el arraigo y posterior extensión del agente en el nuevo hospedero.
Entonces, la intervención de factores accesorios que facilitan una u otra de estas etapas precipita la emergencia o difusión de nuevas. O sea, tiene que existir factores que van a facilitar que esa enfermedad se quede en el lugar donde se esté introduciendo, ¿no? Pueden ser factores o de repente algún tipo de comorbilidades o ambientales que favorezcan el desarrollo de la enfermedad. Entonces, para evitar malas interpretaciones, se debe sustituir el ambiguo concepto de enfermedad nueva por el de una enfermedad emergente, ¿no? En vez de decir es una enfermedad nueva, es una enfermedad emergente. Entonces, se van a clasificar en 5 situaciones históricas. La primera es si esta ya había sido identificada, pero desde un punto de vista médico se había pasado por alto, por ejemplo, el tema de la conceptualización o conocer de dónde se inicia o conocer científicamente de dónde provenía la enfermedad, ¿no? La segunda parte es si ya existía, pero no se reparó en ella hasta que hubo cambios cualitativos o cuantitativos en las manifestaciones de la enfermedad. La tercera, si no existía en una región en particular antes, que se introdujera en ella procedente de otras regiones, o sea, que no haya existido en una región en específico. La cuarta, si hasta entonces solo existía en la población animal, pero no se había transmitido a la población humana. Y quinta, si es un agente completamente nuevo que desencadena la enfermedad. Entonces son 5 situaciones históricas en las que nos debemos basar para entender lo que es una enfermedad emergente. ¿Cuáles son los factores causales? ¿No? Los factores relacionados con la emergencia de las infecciones pueden clasificarse en demográficos y de comportamiento, tecnología, industria, desarrollo, utilización de tierra, comercio internacional, adaptación y cambio de los microbios, ruptura de las medidas de salud pública. Y se van a comentar algunos de estos factores. Por ejemplo, cuando hablamos en la antigüedad, hablábamos de número de pasajeros, hablábamos de la cantidad del movimiento de personas, ¿no? Cuando hablamos en las embarcaciones en la antigüedad, que no había ahora la rapidez con la que se mueven los aviones, sino habían viajes de personas de un continente a otro que demoraban días. Generalmente comenzaba la enfermedad en el barco y terminaba la enfermedad en el barco, ¿no? Teníamos enfermedades como bacterias intestinales, por alimento, por aguas contaminadas. ¿Qué enfermedades podríamos tener en esa época? Podríamos tener tifoidea, disentería, cólera, la viruela, que era altamente contagiosa de persona a persona, teníamos la influenza, teníamos el escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C, teníamos la malaria y la fiebre amarilla, específicamente en barcos que llegaban a puertos tropicales. Entonces, y estas enfermedades que quizás no existían en cierta región y que la enfermedad se desarrollaba en el barco, eran trasladadas, ¿no?, a otras regiones, a otros continentes. Después hemos tenido número de pasajeros, 2,6 mil millones que se transportó durante el 2006. También cuántas enfermedades se trasladan de un continente a otro. Por eso es importante la vigilancia epidemiológica en aeropuertos. Es importante el monitoreo de casos. Ese es, por ejemplo, acá como dice, el transporte rápido. En promedio de 8 a 10 horas se puede pasar de un continente a otro en un vuelo. Entonces, las enfermedades infecciosas tienen periodos cortos de incubación. Tenemos entre 2 a 5 días. Antes vía barco, como dice aquí, en promedio demoraba semanas, puede demorar 2, 4 semanas de viaje, ¿no? Y el problema de salud podía ser trasladado de un lugar a otro y en algunos casos se resolvía durante el viaje antes de llegar a puerto, ¿no? A otro continente o a otro país. Cuando hablamos del componente demográfico y de comportamiento, el componente demográfico es cuando se ocasiona una mayor interacción humana, ¿no? Cuando hay una mayor interacción humana, lógicamente va a haber un incremento de contagio y por ende una mayor incidencia de casos. Por eso tenemos que tomar en cuenta lo que es la urbanización mundial, ¿no? Hay ciudades que exceden los 10 millones, los 20 millones, los 30 millones, ciudades asiáticas, y esa cifra sigue aumentando. Y el principal aumento también se ve en países que no son muy desarrollados, ¿no? Nosotros, por ejemplo, también tenemos un aumento que se concentra en la capital y en algunas otras provincias. Entonces, eso trae consigo también problemas de agua, problemas de alimentación, hacinamiento, enfermedades, etcétera. Enfermedades que antes no veías en algunos departamentos, ahora ya las puedes ver.
Algunas enfermedades que eran netamente en zonas subtropicales ya no las vas a ver netamente en zonas tropicales. Entonces es importante el crecimiento demográfico, el comportamiento humano, los hábitos, ¿no? Que influyen en la introducción y diseminación de infecciones. Por ejemplo, cuando hablamos de hábitos alimentarios, la contaminación de alimentos por bacterias, por salmonellosis, por campylobacter, por E. coli, causan varias infecciones intestinales, ¿no? En lo que respecta a lo que es económico y utilización de la tierra, importante, ¿no? La invasión de los bosques, la invasión de la deforestación, la minería ilegal, ¿no? Em, Tenemos agentes tóxicos, enfermedades que se pueden diseminar como la fiebre amarilla, la rabia transmitida por murciélagos. Cuando hablamos del arenavirus, ¿no? ¿Qué es el arenavirus? ¿No? Es transmitida por contacto de orina, por heces, saliva o tejido de roedores infectados, ¿no? Puede causar una enfermedad hemorrágica en humanos, así también en animales. Las políticas de salud, ¿no? Van a ser factores clave en el resurgimiento de las enfermedades por el debilitamiento general de la actividad en salud pública. Tenemos mucho que trabajar en el tema de salud pública, ¿no? Especialmente el tema de lo que es la vigilancia epidemiológica. Hay que ver los determinantes de la salud, el deterioro de las condiciones de los laboratorios, la falta de insumos, ¿no? A veces estamos en los establecimientos de salud y podemos identificar cierta patología, pero a veces no hay el laboratorio adecuado o a veces tenemos que hacer un tema burocrático y para que lleguen los resultados del laboratorio es otro tema, porque yo puedo estar identificando de repente un dengue y no me va a llegar a menos que pida el NS1 las pruebas rápidas, ¿no? Pero cuando hablamos de PCR, tienen un tiempo prolongado de espera, a veces inclusive para el tema del sarampión, porque hemos estado en alerta. Acuérdense que los casos que estuvo y se sacó la alerta epidemiológica por casos de sarampión, los resultados demoran muchas veces, pero se tiene que tomar una acción inmediata. Yo tengo un caso probable de sarampión y no voy a esperar al resultado. Yo tengo que ya empezar a aislar al paciente y tomar mis medidas preventivas ante un caso de sarampión, que es una enfermedad de notificación inmediata. ¿Ya? Hay enfermedades de notificación inmediata, semanal, mensual. Eso también tiene que conocer y creo que ya han tenido una clase de eso. Entonces es importante. En las Américas, ¿no? La inversión en salud pública se ha visto cada vez disminuida debido a la recesión económica. Tenemos una adecuada infraestructura de salud pública a nivel internacional y también a nivel nacional. Lo que es la migración y el comercio internacional es otro tema, ¿no? Entonces, causa qué cosa? La diseminación también de enfermedades, ¿no? Con un número mayor de agentes que se mueven durante el mundo con los inmigrantes, con los comerciantes, con los turistas, el comercio específicamente de los productos alimentarios de países de desarrollo de naciones industrializadas, por ejemplo, ¿no? El riesgo de propagación, por ejemplo, en las importaciones por temporada de frutas frescas, de vegetales en México a los Estados Unidos. Tomates, melones han implicado que aparezcan brotes de enfermedades diarreicas ocasionadas por serotipos inusuales de salmonela. Entonces, también tiene que ver la migración y el comercio internacional. Acá tenemos, por ejemplo, un itinerario de un 19 de abril que puede salir un tipo de comercio internacional, va a Londres, va a Miami, miren por cuántos puertos pasa, ¿no? Entonces, qué importante es la vigilancia epidemiológica internacional. También tenemos enfermedades de notificación internacional y hay ciertos requisitos y ciertos parámetros para notificar. Londres, Miami, Guayaquil y llegó hasta el Callao. Miren cuántos días han pasado del 19 de abril al 30 de abril. ¿No? Entonces hay que prestar bastante atención a todos los viajes, a todos los puertos que lleguen con alimentos, con comercio a nuestros puertos. Y ahora acuérdense que tenemos el puerto de Chancay también. Entonces ahí es otro foco que debemos de estar trabajando. Los cambios ecológicos, ¿no? También va a implicar el comportamiento de microorganismos, el crecimiento del plancton, ¿no? Que permite que el bacilo del cólera encuentre un ambiente propicio para sobrevivir. Acuérdense de la pandemia del cólera que se presentó en el 1991 en Latinoamérica y en Perú, el gran ingreso que tuvimos en 1991, hubo un gran impacto por el tema del cólera,
Entonces, por otro lado, el calentamiento de la tierra, ¿no? También ha ocasionado cambios ambientales, ¿no? Cambios ambientales y de vectores, el paludismo, la fiebre amarilla, el dengue. Cambiar, ha cambiado su distribución geográfica. O sea, ahora tenemos, cuando vemos el calendario epidemiológico y la distribución de casos por semanas epidemiológicas, podemos ver donde antes no había dengue, ahora tenemos dengue en casi todos los departamentos, un montón de departamentos de Perú, por no decir casi todos, ¿no? Donde ya se ha encontrado el dengue. Inclusive casos autóctonos. Hemos tenido casos autóctonos en nuestra Riz Barranco Chorrillos Surco, hemos tenido varios casos autóctonos de dengue, ¿no? Entonces tenemos que trabajar bastante lo que son enfermedades metaxénicas, con los responsables de epidemiología, con los responsables de salud ambiental. Cuando hablamos de mutaciones de los microbios y resistencia a los antibióticos, ese es otro gran problema, el uso y abuso de los antibióticos, ¿no? Entonces causan resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Por una venta de antibióticos sin receta, la automedicación, que ya ustedes también cuando hacen sus trabajos de investigación han hablado mucho sobre la automedicación en alumnos de la Universidad Ricardo Palma o la automedicación en pacientes del centro tal. Entonces, ese es un problema que tenemos hasta la actualidad. En las farmacias prescriben antibióticos. El personal de farmacia prescribe antibióticos. Entonces, las personas se vuelven resistentes a los antibióticos. ¿Y en qué repercute? En la resistencia y en la no evolución de enfermedades como la tuberculosis, que tenemos alto porcentaje de pacientes que son resistentes a los antibióticos, en algunos casos de primera línea, ¿no? Entonces hay que prestar atención a eso. Y seguimos conversando, enfermedades emergentes y reemergentes. Cuando hablamos de emergentes, acá están los ejemplos, acá está la lista. Son aquellas enfermedades que nunca habían sido conocidas en nuestro medio, ¿no? Emergentes, como el cólera, la fiebre de Oropouche, el SIDA, el SARS, la viruela mono. Cuando hablamos de reemergentes, un aumento en la incidencia. Son aquellas supuestamente controladas, pero en franco deceso, prácticamente que habían desaparecido, pero que van a constituir de nuevo una amenaza sanitaria y que frecuentemente reaparecen en proporciones epidémicas. O sea, hay un aumento significativo de casos, como cuáles la bartonelosis, el dengue, la fiebre de Chagas, la enfermedad de Chagas, la fiebre amarilla, la leishmania, la leptospirosis, la malaria, la peste bubónica, la rabia silvestre, el tifus, la tuberculosis. El porqué de las enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Por qué? Por los cambios demográficos, por el estilo de vida, manejo inadecuado de alimentos en todas las etapas de la producción, incremento que ya hemos conversado de los desplazamientos internacionales que van a facilitar la propagación de las enfermedades en distintas latitudes, en distintos países, un sistema de vigilancia epidemiológica debilitado, no se da un buen diagnóstico, no hay una buena comunicación sanitaria, recursos financieros, infraestructura definitivamente insuficiente y cada vez menor. La evolución continua que viven estos microorganismos pastógenos como mecanismo de supervivencia, la incursión de personas en áreas remotas, ¿no? La deforestación, acuérdense, las minerías ilegales, en áreas no habitadas, en la que existe posibilidad de agentes patógenos para el ser humano, cambios ambientales derivados, como les digo acá, de la forestación, contaminación del aire, el agua, el suelo, los cambios climáticos, ciclos de corrientes marítimas en áreas costeras, uso indiscriminado de plaguicidas, etcétera. Las últimas enfermedades en el mundo, tenemos aquí una lista en los diferentes años de qué enfermedades nos han azotado en los diferentes tiempos. 1999, la influenza H9N2, la influenza aviar en el 2004, la influenza COVID-19, la viruela de mono, como les mencioné, que tuvimos en el año 2022. Ahora vamos a pasar el tema de arbovirus, que también lo conoce, la arbovirosis. La arbovirosis es transmitida por los artrópodos que se transmiten a los seres humanos, ¿no? Vamos a tener dentro de ellos la familia de los Arenaviridae y los Filoviridae, ¿no? Estas se van a asociar con las fiebres hemorrágicas. Cuando hablamos de flavivirus, hablamos de la fiebre amarilla, hablamos del dengue, que puede producir fiebre elevada con trombocitopenia,
¿Qué causa el dengue? Acuérdense, fiebre, artralgias, mialgia, cefalea, dolor retrocular. O cuando hablamos de dengue hay una clasificación del dengue, ¿no? Dengue sin complicaciones, sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave. Cuando hablamos los filoviridae, que no son arbovirus, filoviridae, no flavivirus, filoviridae, no son arbovirus, que es el ebolavirus, el marbuvirus. Los vectores específicos de estos virus no han sido confirmados. Entonces, las enfermedades son causas de epidemias, según la OMS. ¿Cuáles son el listado de estas enfermedades que causan epidemias, ¿no? La fiebre hemorrágica del Crimea-Congo, tenemos el SARS del 2022, tenemos el COVID-19 y hablamos aquí específicamente de una enfermedad X, ¿no? Es una enfermedad hipotética, ¿no? Pero que la OMS pone en conocimiento que podría surgir en un futuro y causar una infección generalizada en el mundo. Entonces, ¿qué busca la OMS clasificando una enfermedad X? Busca sensibilizar a los estados, a los países para estar preparados ante una posible emergencia sanitaria similar a la que pasó con el COVID-19. Entonces, tenemos que estar preparados ante una posible pandemia, epidemia, pandemia futuro. Por eso es que se clasifica la enfermedad X. El MERS, ¿no? El MERS-CoV. El MERS-CoV es una enfermedad vírica respiratoria, ¿no? Ha causado algún porcentaje de muertos. eh, Hay algunos casos que pueden ser asintomáticos y otros casos que pueden ser leves, así como casos agudos a graves que pueden desencadenar en muerte, ¿no? El cuadro típico, como todo virus respiratorio, tenemos la fiebre, la tos, dificultades respiratorias. La manifestación o la complicación, como la neumonía, que va a ser habitual, puede llegar a causar la muerte, ¿no? En algunos casos tenemos síntomas gastrointestinales, como la diarrea, dolor abdominal, etcétera. Entonces, tenemos países donde hay casos de MERS, Arabia Saudita, Emiratos, Jordania, el Líbano, ¿no? Países con casos asociados a viajes en Reino Unido, a Francia, en Túnez, ¿no? Entonces es importante conocer la enfermedad del MERS. Eh, el Ministerio de Salud del Reino Unido de Arabia Saudita ha notificado a la Organización Mundial de la Salud 3 casos de coronavirus causantes del MERS-CoV. Uno de ellos llegó a morir, ¿no? Los 3 casos que se notificaron en Riyadh y estaban relacionados con el mismo establecimiento de atención en salud, o sea, todo se consolidó en un solo lugar. Todos los casos se detectaron gracias al rastreo de contactos tras la identificación del caso. Es importante, a lo que vengo acá es que es importante cuando identificamos un caso, no abocarnos netamente al caso, tenemos que ver los contactos. Acuérdense cuando hubo el COVID-19, venía un paciente que daba positivo para el COVID-19 y teníamos que ver los contactos en casa, ¿no? Cuántas personas presentaban síntomas, podían ser algunos asintomáticos, pero algunos podían presentar algunos síntomas y teníamos también que aislarlos, ¿no? El tiempo de aislamiento fue variando de tiempo en tiempo, de 21 a 15, a 10, a 5, han ido variando, pero eso es conforme vamos conociendo y la enfermedad va mutando. Las recomendaciones para el MERS-CoV-2, ¿no? En todo caso sospechoso debe ingresar a sala de aislamiento, implementar nuestras medidas de control de infecciones, tanto de aire por contactos. Debemos de notificar siempre a la unidad de epidemiología de la clínica, del centro de salud, del hospital, ¿no? Por el momento no hay vacuna o tratamiento específico contra el MERS-CoV. Cuando hablamos del cólera, acuérdense, 1991, los primeros casos de cólera en Chancay y Chimbote, ocasionó gran número de pacientes con la enfermedad y también un porcentaje de mortalidad, ¿no? Entonces es importante conocer la causa de la enfermedad, la propagación de la enfermedad. Se han implementado campañas exitosas. Debido a esto, el número de casos disminuyó hasta llegar a erradicarla, pero tuvo que haber bastante acompañamiento de lo que fueron los promotores, el personal de salud, las autoridades, el Ministerio de Salud, ¿no? Para que toda la población tenga conocimiento y se puedan adoptar las medidas de sensibilización a la población. Esto es un poco más de lo que fue el cólera y en los distintos tiempos que azotó a distintos países.
Tenemos también la enfermedad del dengue, que ustedes ya la conocen, inclusive han expuesto a los usuarios externos de los establecimientos, no sé si en los hospitales también, sobre esta infección, que es un arbovirus transmitido por un mosquito del género Aedes, propia de regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Tenemos en los distintos años las distintas campañas de erradicación, hemos tenido brotes en 1990, hemos tenido picos en el 2024. Miren, el 2024, 173.706 casos de dengue, nos colocó en una situación de epidemia a nivel nacional, ¿no? Desde el 2023 también ya hubo un incremento, se lanzó una emergencia sanitaria y se han lanzado diversas alertas epidemiológicas por el aumento de casos de dengue a nivel nacional. En el 2025 ha habido una disminución bastante considerable de los casos de dengue. Sin embargo, todavía tenemos, pero en menor cantidad. Hay unos cuadros que se van a ver acá con fecha de corte a la semana 38. A la semana 38, semana epidemiológica 38, donde podemos ver en los distintos años, por ejemplo, como les mencioné, en el año 2022 hubo un incremento que tuvo su pico y aumentó en el 2023, teniendo un pico en el año 2024. ¿No? Han sido 2 años que se ha trabajado bastante a nivel de establecimientos de salud para la detección y la prevención del dengue, ¿no? En el caso específico de nuestra jurisdicción de Chorrillos hemos tenido una cantidad impresionante de casos confirmados de dengue, así también como hemos trabajado con muchos casos probables, muchos casos importados y también ha habido casos autóctonos, ¿no? En la Riz Barranco Chorrillos Surco. Pueden ver acá en la gráfica la disminución importante que se ha tenido durante el año 2025, ¿no? Entonces, ese es un aliento, inclusive se formaron los Subiclin, que tenemos en los centros maternos infantiles, donde tenemos que hay protocolos de atención para atender a pacientes con dengue, ¿no? La hidratación, hacerle seguimiento, el monitoreo, el control, hacer la hoja de ruta. Entonces, todo eso se está implementando en un primer nivel de atención para atender a los casos sospechosos de dengue. Y tenemos un protocolo y un manejo, ¿no? Dengue en paciente gestante no va a ser una atención igual que en una no gestante, ¿no? En un adulto mayor, en niños, etcétera. Ya existen protocolos. La fiebre amarilla, tenemos otra arbovirosis aquí, que te da las características parecidas de cefalea, ¿no? Artralgias, mial, en este caso hay ictericia, puede haber vómitos. También hemos tenido en distintos años los brotes de fiebre amarilla. En el 2024 se confirmaron 20 casos, incluidas 9 defunciones. Y en el 2025 hasta el 20 de abril hemos tenido 33 casos con 12 defunciones. La peste, también. Presencia de bubones, acuérdense, dolorosos que pueden estar en axila, en el cuello, en la ingle. Fiebre alta que alcanza los 41 grados. Postración con pulso fino y rápido. Va a haber hipotensión, delirio, hemorragia, alteración del sensorio. En el Perú, los últimos de los 40 o 50 años se han notificado casos muy esporádicos de lo que son la peste humana, ¿no? La bartonelosis, infección causada por la Bartonella basiliformis, transmitida por la picadura de un mosquito de Phlebotomus, ¿no? Entonces tenemos que también prestar especial atención a la famosa verruga peruana. Entonces hemos tenido brotes también, ¿no? En el 2006 en Santa Eulalia, en Chosica, en el 2023 se notificaron 2 casos confirmados, en el 2024 se han notificado 12 casos en departamentos como Ancash, Lima, Cajamarca, Piura, La Libertad. Se han identificado casos de bartonelosis. Entonces tenemos aquí la enfermedad también de Carrión, ¿no? Acuérdense los sinónimos. Entonces tenemos que durante los distintos años, hablamos del año 2020 al 2025 de esta enfermedad, bartonelosis, hemos tenido en el año 2024 un alto número de enfermedades. Ha habido una incidencia bastante elevada en el año 2025 al mismo punto de corte, o sea, la semana epidemiológica 37 en este caso, tenemos solamente 24 casos, ¿no? Esta información la sacamos del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades. Acuérdense de la malaria. La malaria es otra enfermedad también característica de nuestra zona tropical, pero que también podemos encontrar por casos importados
a nivel de, por ejemplo, de Lima, ¿no? ¿Y cuáles son las características? También tenemos fiebre, artralgias, son diagnósticos diferenciales. Acuérdense, el dengue, el Zika, la chikungunya, la malaria. Inclusive hemos tenido casos sospechosos o probables, en este caso de dengue, que han dado positivo para leptospirosis. Entonces, leptospirosis también es una enfermedad, un diagnóstico diferencial de ese tipo de enfermedades. Tenemos que tener bastante en consideración. En los últimos años hemos tenido tanto Vivax, Falciparum y Malariae, casos notificados en los distintos años, donde podemos ver que a pesar que hubo un decremento en el 2021, se ha seguido manteniendo elevado durante el 2023, 2024 y a lo que va del 2025, todavía tenemos casos de malaria que deberíamos erradicar, porque uno de los objetivos del milenio es la erradicación al 2030 de malaria. La pregunta es, ¿ustedes creen que para el 2030 la malaria se va a erradicar? Es un poco improbable, ¿no? Es improbable, a pesar que la Organización Panamericana de la Salud y diversas instituciones a nivel mundial están invirtiendo una buena cantidad de plata específicamente en lugares endémicos. Hablamos de Loreto, de Ucayali, donde se ingresa una cantidad de dinero para trabajar en el sistema primario, lo que es la prevención, el diagnóstico, el control, pero sin embargo seguimos teniendo el tema de malaria activa, ¿no? En nuestro país. Les mencioné aquí la leptospirosis, ¿no? Transmitida por la orina de animales. ¿Qué se presenta? ¿No? También presenta cuadros de cefalea, dolores de cabeza, mialgias, artralgias, diarrea, ¿no? Y puede complicarse en insuficiencia respiratoria. Hemos tenido, como le comenté, un caso que dio las características que parecían un dengue, pero al examen diferencial se le tomó leptospirosis y dio positivo para leptospirosis. Entonces, la situación actual de leptospira, cuando hablamos a nivel de Perú, ¿no? Podemos ver acá en las semanas epidemiológicas, tenemos el 2023 y el 2024, ¿no? Hemos tenido una tendencia en alza en las primeras semanas epidemiológicas que va hacia la baja. Sin embargo, todavía tenemos casos de leptospira y esto se puede ver en los confirmados y probables, ¿no? Confirmados, pero ven acá la curva en rojo, estos son los casos confirmados y estos son los casos probables o que están a la espera de resultados, ojo. Gripe aviar o la famosa gripe de pollo, ¿no? Entonces tenemos la influenza H5 del 2022 al 2025, que se puede aparecer, estas de acá, en animales, hablamos animales de traspatio o animales silvestres, ¿no? El porcentaje de presentación se ha presentado en animales de traspatio más que en silvestres, pero dando un total de 383. ¿Cuáles van a ser los síntomas de una gripe aviar? Fiebre, malestar general, faringitis, mialgias, neumonías, ¿no? Entonces, hemos estado en una época donde se ha tenido bastante hincapié lo que es la cenaza, ¿no? El tema de la gripe aviar. La influenza. La influenza, ya conocemos la gripe española H1N1 en 1918 y 19, la gripe de Asia, la H2N2, en sus diferentes variantes, la gripe en Hong Kong, H3N2, la influenza. Actualmente hemos estado en picos de influenza, neumonías por influenza, chicos, últimamente se ha estado presentando casos de neumonías por influenza, entonces es importante, ¿no? La vacunación, ¿no? Nosotros, acuérdense, estamos rotando en los establecimientos y podemos ver que la influenza se debe colocar, pues, tanto en niños, en adultos mayores y el personal de salud, ¿no? Entonces, es importante conocer y detectar cuando hablamos de casos de influenza. El SIDA, ¿no? Esa es otra pandemia que sigue azotando, ¿no? Y que se presenta concomitantemente con una enfermedad, que es la tuberculosis. Acuérdense, el SIDA eh, muchas veces va de la mano de la tuberculosis porque son pacientes inmunosuprimidos. Entonces son pacientes que concomitantemente al SIDA, muchos de ellos pueden desarrollar el cuadro de tuberculosis y los vemos en los establecimientos de salud, que tenemos pacientes de tratamiento de tuberculosis, pero concomitante tienen el VIH, ¿no? Y muchos de ellos
también son farmacoresistentes, que es lo peor, ¿no? Tenemos aquí la población general, 70% de casos en jóvenes de 20 a 39 años, en mediana edad pasó a 38 a 29 años, 13% en mujeres, 15 a 49 años desconocen SIDA, y tenemos diferentes porcentajes aquí de este tipo de enfermedades. Entonces, como le dije, la SIDA es una epidemia, ¿no? Que está generando mayores niveles de conciencia en la población y también de la prevención, ¿no? Nosotros tenemos la estrategia de VIH-Sida que la manejamos en los establecimientos de salud. Entonces es importante en la población, desde los jóvenes, ¿no? Adolescentes, explicarles que son enfermedades de transmisión, explicarles métodos de protección, es importante. Trabajo en la comunidad. La tuberculosis, como les dije, es una enfermedad que existen, en este caso, 4 factores que contribuyen a la reemergencia de esta enfermedad, ¿no? La epidemia del VIH-Sida, que va de la mano en la TBC, la farmacoresistencia, el incremento de poblaciones marginales y la negligencia de las infraestructuras de salud pública, ¿no? Específicamente las relacionadas al control de la tuberculosis. Entonces, en Perú tenemos una alta carga de tuberculosis. Es el segundo país de América con el mayor número de casos de tuberculosis. Nos encontramos después de Brasil. Entonces, imagínense la cantidad de casos que debemos de tener, y la cantidad de casos de MDR, de XDR, de pacientes que debemos de hacerles un seguimiento, un control de contactos, ¿no? Porque hay pacientes que se pierden al seguimiento. Tenemos que ir a sus casas, a buscarlos, a sensibilizarnos, porque muchos de ellos que tienen VIH, que tienen tuberculosis, tienen depresión, no van a los establecimientos a tomar su medicación y ellos son personas que contagian, ¿no? Que diseminan la enfermedad. Entonces nosotros como primer nivel de atención debemos de sensibilizar a esta población para que puedan primero acceder al tratamiento y tratarse, que es lo más importante. Síndrome pulmonar hantavirus también es otra enfermedad que tenemos y que ha habido brotes de la misma, ¿no? En el 2010 en Perú era uno de los pocos países de América que parecía estar ajeno a esta enfermedad, pero en el 2011 esto cambió y se presentaron 4 casos de síndrome pulmonar por hantavirus, ¿no? Que se reportó al sistema de vigilancia, 4 distritos de la provincia de Maynas, región de Loreto, ¿no? 2 de los casos murieron. Entonces es importante conocer estas enfermedades, por ejemplo, el hantavirus. Tenemos otras enfermedades emergentes en el Perú, por ejemplo, la encefalitis equina venezolana, la fiebre de Oropucha, que también la han estudiado y también hubo, acuérdense, una alerta de la fiebre de Oropucha, la enfermedad de Oropucha, que se presenta en Perú, ¿no? La hepatitis B, el cáncer, el COVID-19, la viruela de mono, ¿no? La encefalitis equina venezolana, conocer que puede presentar un cuadro febril con un compromiso neurológico que te puede llevar a la muerte, ¿no? Es el periodo de incubación de 1 a 3 días, puede, se puede presentar, o es una de las presentaciones, las infecciones respiratorias altas, por 3 a 6 días, después pueden recuperarse, ¿no? La idea es que estos pacientes sean identificados a tiempo para que se pueda detectar y tomar las medidas paliativas, las medidas de control, ¿no? Entonces, para no llegar al caso grave, podemos llegar hasta síntomas neurológicos como rigidez de nuca, convulsiones, nixtambo, muerte, la fiebre de Oropuche. Acuérdense la fiebre de Oropuche, la distribución, Brasil, Perú, Panamá, el periodo de transmisión, tienen que conocer el periodo de incubación, de todo esto está colgado ya en su semana epidemiológica. En la semana de clases, perdón, la doctora Guillén ya colgó la clase. Acuérdense la susceptibilidad, ¿no? El hombre generalmente en niños, pero confiere inmunidad, ¿no? Periodo de transmisibilidad por persona que tenga la viremia, ¿no? Vean los periodos de incubación. Las actualizaciones epidemiológicas de Oropucha en región de las Américas, hemos tenido antecedentes de brotes en países como Brasil, Ecuador, Guyana, Panamá, en Perú. Hay niños y jóvenes afectados en la fiebre de Oropuche, ¿no? Tenemos por semanas epidemiológicas de la 1 a la 8 en el 2024, en el Perú, en Amazonas, en Acre, perdón, en Brasil, en Perú, en Loreto, en Ucayali, en Madre de Dios, tenemos la fiebre de Oropuche.
¿no? Estos gráficos son gráficos que se presentan en las salas situacionales del CDC, del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades, ¿no? Entonces podemos ver en las alertas, en los boletines, que nos presentan los casos que hay en Perú y en los demás países, ¿no? Siempre hay comparaciones y vemos casos confirmados de Oropuche en la región de las Américas y en este caso nos presentan de la semana epidemiológica 1 a la 4 del 2025, ¿no? El número de casos en los diferentes países. Miren Brasil, qué cantidad de casos, ¿no? Es países puntero. Después sigue Panamá, Cuba, Perú y Guyana. Aquí hay personas que siguen entrando. La fiebre de Manjaro, ¿no? Esta es una togaviridae. Es importante también que conozcan la sintomatología que se parece también al dengue. Mira, hay otro diagnóstico diferencial eh, para la enfermedad del dengue, del Zika, de la chikungunya, ¿no? En el caso de la fiebre de Manjaro, también hay fiebre, hay cefalea, puede haber vómitos, mareos, artralgias, ¿no? Entonces los síntomas pueden persistir por un periodo de 3 a 5 días y luego pueden desaparecer en algunos meses, inclusive en meses. Ojo. Manjaro es un nuevo virus transmitido por el mosco Aedes aegypti que contagia los males del dengue, Zika, chikungunya. Ojo, estos son los diagnósticos diferenciales y produce un cuadro febril inespecífico, con dolores articulares y abdominales. Entonces, por eso va como diagnósticos diferenciales de las enfermedades que ya conocemos. Igual vemos acá su modo de transmisión, su periodo de incubación, su transmisibilidad y el tratamiento. En este caso solamente son sintomáticos, ya que no hay tratamiento específico, ya que son virus. Otras enfermedades emergentes a nivel mundial, el metapneumovirus humano, tenemos acá que es causante de 5 a 10% de las infecciones del tracto respiratorio bajo, requiere hospitalización en el primer año de vida, ¿no? Esas son enfermedades de larga, también en los primeros años de que se presentan en los primeros años de vida. Acuérdense que la causa muy importante, como la influenza, es una bronquiolitis y un croup en pacientes de población pediátrica específicamente. ¿No? A nivel mundial, en continentes como América, Chile, son países donde se encuentra esta enfermedad. Luego la enfermedad de los legionarios, legionelosis neumónica, fiebre de Pontiac, ¿no? Son sus nombres. Entonces también hay que identificar esta enfermedad que puede llegar a ser grave y puede ocasionar la muerte, ¿no? Eh, la enfermedad de Lyme, que ya la conocemos, ¿no? Que es una borreliolisis, que es causada por la Borrelia burgdorferi, ¿no? Es una enfermedad que se desarrolla en su etapa inicial, se llamó la enfermedad de Lyme inicial, ¿no? Pero si no tiene un tratamiento adecuado, puede volverse una enfermedad de tipo crónica. Como les mencioné al inicio de la clase, se transmite por garrapata. En el ciclo zoonótico también intervienen los roedores, los venados, los perros, el ganado bovino. No va a existir un tratamiento específico para esta enfermedad, pero es importante el diagnóstico, ¿no? Va a tener eritema migrans, va a tener artritis, ¿no? Aproximadamente 60% de las personas que no reciben tratamiento van a desarrollar una artritis. También puede haber síntomas neurológicos. Una enfermedad de Lyme de ocasionar una parálisis de Bell's o una forma de meningitis. El coronavirus, que ya ustedes lo conocen, lo conocemos, es una enfermedad por un virus y causa problemas respiratorios. En este caso pueden ser agudos, severos, ¿no? Puede cursar característicamente por fiebre, con síntomas respiratorios como tos, disnea, dificultad para respirar. Y cuando ya hablamos de complicaciones o casos graves, puede llevarnos a una neumonía, un distrés respiratorio, insuficiencia renal y con ello llevarnos a la muerte. El COVID-19 es otra enfermedad, igualmente por el virus SARS-CoV-2, un virus respiratorio agudo. Acuérdense que la primera vez que se reportó este fue en Wuhan, ¿no? Nos ocasionó una pandemia que se declaró el 11 de marzo del 2020. 6 de marzo del 2020 llega a Perú, donde se inicia la vigilancia epidemiológica. Se evalúan los casos directos, se procede a la cuarentena, el aislamiento, ver los casos confirmados, ¿no? Entonces, es de rápida propagación y es importante tener presente lo que es la vigilancia, la prevención y el control de la enfermedad. La fiebre hemorrágica por virus del ébola también se transmite por contacto directo de líquidos corporales, por saliva, sangre, sudor. La causa del caso índice aún es desconocida, ¿no?
El reservorio del virus de ébola podría ser un tipo de murciélago de la fruta. El virus está vivo en África. ¿Ya? En el 76 murieron 85% de los infectados, al igual que en el 2001. Entonces, su transmisión, su reservorio, su periodo de incubación, su transmisibilidad, todo esto está acá, chicos, tienen que conocerlo, tienen que leerlo. La sintomatología característica, la cefalea, odinofagia, dolores musculares, debilidad intensa, erupciones, ¿no? Los resultados del laboratorio muestran disminución del número de leucocitos, leucocitopenia, plaquetopenia, así como elevación de las enzimas hepáticas. Diagnósticos de laboratorio por ELISA, por detección de antígenos, cero neutralización. El tratamiento no va a ser específico. Acá hay unos medicamentos que se encuentran en fase de experimentación, ¿no? Ahorita no se encuentra ningún brote activo, lo que nos dice el CDC a nivel del mundo, pero hubo brotes que se notificaron en el 2022 en Uganda y en la República del Congo. La chikungunya, que también la conocen, es importante aquí mencionar que chikungunya es una voz del idioma quimaconde que significa doblarse. ¿Por qué doblarse? ¿Cuál es una de las características del chikungunya que tiene síntomas parecidos al dengue? ¿No? Es que es una artralgia, y su preponderantemente acá tenemos dolores articulares muy fuertes, que son más fuertes que se presentan en el dengue. Entonces, esa es una característica de la chikungunya, ¿no? Y miren de dónde proviene el idioma, doblarse, quimaconde. Acuérdense de eso, para que no se olviden. Entonces, son signos clínicos parecidos al dengue. Puede existir alguna confusión en el diagnóstico diferencial. Se puede pensar que es un dengue y al final es un chikungunya, que se utilizan para este tipo de diagnósticos. El tratamiento va a ser netamente sintomático. ¿Ya? Em, en el año 2024 se notificaron 58 casos de chikungunya en el país. Gracias a Dios no se reportó ninguna defunción el año pasado. Entonces tenemos aquí el modo de transmisibilidad, los agentes, las cepas más recientes del Océano Índico y la epidemia en la India, ¿no? También la semana epidemiológica 19 se han notificado 58 casos de chikungunya y se repite que no hay defunciones. Entonces tenemos aquí las tablas epidemiológicas que se presentan a nivel del CDC, donde podemos ver que para el 2025 no se registran casos, ¿no? Ay, mm, ya, no se registran casos. Tenemos el Zika, ¿no? El Zika también es una enfermedad que se transmite por la picadura del mosquito género Aedes, ¿no? La sintomatología es muy parecida, ¿no? A las enfermedades de arbovirosis que hemos estado comentando. En el 2024 no se han notificado casos de Zika, pero en el 2023 sí se notificaron 8 casos de Zika en el país. Felizmente tampoco no se han reportado muertes en cuanto a Zika. Tenemos otro listado de enfermedades que ya también los hemos mencionado y es importante en este sentido el Sistema Nacional de Alerta Epidémica y la vigilancia sindrómica que debemos de dar a los brotes de epidemia. Cuando tenemos los síndromes febriles, ¿en qué tenemos que pensar? En dengue, en malaria, en bartonelosis, en oropuche, en chikungunya, en Zika. Podemos pensar en todos esos cuando hablamos de eso. Acuérdense que en el caso del dengue, una característica mayor es que este paciente debe de presentar dengue para que entre como una definición de caso. Fiebre, que haya estado en contacto con un caso positivo, o sea, que venga de una zona endémica, puede presentar artralgias, mialgias, dolor retrocular. Entonces, para eso nosotros poder catalogarlo como una enfermedad de dengue, ¿no? Y colocar también los diagnósticos diferenciales. Cuando hablamos de un síndrome febril con ictericia, ¿en qué pensamos? En una hepatitis, en una fiebre amarilla, en una bartonilosis, en una leptospirosis también. Si hablamos de un síndrome febril con manifestaciones hemorrágicas, no lo que se llamaba antes el dengue hemorrágico, que sí, en sus fases graves pueden darnos hemorragias, hipovolemia, fiebre amarilla, fiebres hemorrágicas virales, cuando hay signos respiratorios con fiebre, influenza, peste neumónica, hantavirus, el SARS, la influenza. Cuando hablamos del síndrome febril con manifestaciones neurológicas, acuérdense siempre a la cabeza la rabia, ¿no? La meningitis, la malaria cerebral, la encefalitis viral, síndrome febril con erupción cutánea, enfermedades de notificación inmediata, el sarampión, ¿sí?
Una enfermedad de notificación inmediata puede ser una rubiola, una varicela, entonces hay que hacer diagnósticos diferenciales con enfermedades exantémicas, ¿no? Que nos causan erupciones cutáneas. El síndrome diarreico agudo, hablamos de cólera, salmonelosis, úlceras cutáneas, carbúnculo, oxocelismo, una leishmaniasis, porque no también nos causa alteraciones cutáneas, muerte no explicada post síndrome febril también, ¿no? Hay que pensar en qué enfermedades podrían estar relacionadas. Las recomendaciones generales para prevenir y controlar posibles enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Qué tenemos que trabajar aquí? Hay que hacer el control sanitario en puertos, en aeropuertos, específicamente en países endémicos de enfermedades de notificación o de vigilancia epidemiológica, ya sea paludismo, dengue, cólera, ¿no? Vigilancia epidemiológica en hospitales de viajeros internacionales o extranjeros con cuadros clínicos que se sospechen enfermedades exóticas. Debemos hacer una vigilancia universal de todas las personas de todas las edades en todas las unidades de salud del país, un cuadro clínico sospechoso a enfermedades de notificación epidemiológica, ¿no? Vigilancia clínica epidemiológica de síndromes clínicos más que de enfermedades. Tenemos que tener para esto, debemos de tener muy en conciencia las definiciones de caso de las enfermedades. Por eso debemos conocer las enfermedades y su definición de caso, ¿no? Debe haber una estricta vigilancia de los cuadros diarreicos, con fiebre, con deshidratación, muertes, brotes. ¿No? Tenemos, por ejemplo, el cólera, que ya les mencioné, la salmonela, debemos hacer la vigilancia ambiental y de alimentos. Debemos de tomar la gota gruesa para la malaria, ¿no? El monosuero al quinto día febril para el dengue, el NC1, el PCR, ¿no? Garantizar y exigir el funcionamiento de los incineradores en puertos y aeropuertos para la extracción de residuos sólidos. Ahí va a haber una clase importante de residuos sólidos, que ustedes van a conocer los residuos biocontaminados, ¿no? Las distintas clases de residuos que tenemos, y específicamente también en los establecimientos de salud. La vigilancia sobre influenza en todas las vías de ingreso de nuestro país, vigilancia para el COVID-19, el fortalecimiento de nuestras redes regionales de vigilancia en enfermedades infecciosas de América, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad? Es prevenir de la mejor forma la propagación de enfermedades infecciosas nuevas o reemergentes que puedan aparecer en distintas latitudes. Entonces, estas redes deben vigilar agentes infecciosos. ¿Y para qué nos sirve la vigilancia? ¿Para qué? Para determinar características de las enfermedades. Hay que ver tiempo, lugar y persona. Acuérdense, siempre hay un triunvirato. Tiempo, lugar y persona. Vamos a detectar epidemias. Hay que generar hipótesis para investigar. Epidemiología es investigación. Epidemiología es investigación, es conocer, es ir, es caminar, es identificar y evaluar también contactos. Hay que ver programas de prevención y control. Hay que sensibilizar a la población y hay que trabajar con los servicios de la salud. Creación de infraestructura nacional regional necesaria para implementar sistemas de alerta temprana y de respuesta rápida a las amenazas que plantean las enfermedades infecciosas. Entonces hay que hacer un diseño, como dice acá, cuidadoso de los componentes necesarios de los recursos locales, nacionales, regionales, subregionales, para facilitar la creación de infraestructura que de verdad sean útiles a la población, ¿no? Que sean técnicamente utilizadas, que sean infraestructuras realizadas de una manera técnica. Y para eso se necesita inversión, y para eso se necesita acciones y políticas públicas, trabajar lo que es salud pública. El impulso a la investigación aplicada en los campos de diagnóstico rápido, epidemiología y prevención, ¿no? Eso también es un punto importante, ¿no? Para aplicar y dar prioridad y evitar la aparición de infecciones nuevas, emergentes en las Américas, ¿no? Entonces, importantes son estas categorías cuando hablamos de medios de diagnóstico oportunos, ¿no? Epidemiología aplicada y prevención de enfermedades. Entonces, actualmente en el mundo hay un riesgo de expansión de enfermedades nuevas y viejas, entre comillas, llamémoslo así, como resultado de la combinación de microorganismos hombre-medio ambiente. Entonces, se puede transportar a zonas donde antes no habían, ¿no? A pesar de muchos avances que se han alcanzado en materia de antibióticos y vacunas, las enfermedades infecciosas continúan siendo una de las primeras causas de muerte de lo que es a nivel mundial. Entonces debemos de tener una respuesta rápida para reducir la mortalidad en la población, ¿no? Y evitar la diseminación de la enfermedad. Entonces es importante una vigilancia epidemiológica eficaz y oportuna.
Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias preventivas o ante las enfermedades emergentes o reemergentes? Educación del profesional en los diversos niveles, el entrenamiento, ¿no? No solamente el personal de salud, el médico que atiende en la consulta externa, ¿no? Desde que llega a triaje un paciente que tiene fiebre, artralgias, el personal de salud debe estar sensibilizado, así como se sensibiliza a los usuarios externos, que son los pacientes, sobre qué es el dengue, cómo se transmite, cómo se previene. Lógicamente, el personal de salud, enfermeras, técnicos de enfermería deben estar involucrados y conocer para identificar desde el primer momento que pisa el establecimiento. Es como los sintomáticos respiratorios, ¿no? Persona que tiene todo por más de 15 días, porque ya desde el vigilante que lleva. La captación de sintomáticos respiratorios es un indicador trazador para los establecimientos de salud que se nos monitoriza, que se nos evalúa. Entonces debemos de tener un número de captación de sintomáticos respiratorios, más aún sabiendo que la tuberculosis es una enfermedad, es una epidemia en el país, ¿no? Cada vez hay más pacientes tuberculosos y estamos a la cabeza de los países de América en tuberculosis. Entonces es importante la educación del personal de salud, una detección rápida y oportuna para una respuesta inmediata. Y eso parte desde la cabeza, desde el gobierno, la comunidad, el personal de salud. Hay que estar preparados para responder adecuadamente, ¿no? Ante un evento o un inicio de un brote o una enfermedad, ¿no? Porque si no identificamos a tiempo, esto siempre va a causar un mayor costo, ¿no? Va a causar pérdidas humanas, ¿no? Entonces tenemos que evaluar qué impacto puede tener esta enfermedad a nivel socioeconómico. Hay que desarrollar programas de investigación con fines epidemiológicos y sanitarios. Hay que reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica para el control de las enfermedades a través de intervenciones oportunas, ¿no? Entonces, hay bastante que trabajar. Acá tenemos los brotes que han existido durante el 2025. Ojo, ¿no? Por ejemplo, la varicela hemos tenido en Ayacucho en el mes de septiembre, ¿no? Hemos tenido un número de casos 4. En el mes de septiembre, el 16, también hemos tenido acá 3 casos. Hemos tenido casos de TB pulmonar, en el mes de septiembre también, TB pulmonar por micobacteria y tuberculosis en los distritos de Villa María del Triunfo, en población cautiva, ¿no? En población cautiva. ¿Cuál es población cautiva? Puede haber sido en penales, ¿no? En lugares cerrados donde se ha detectado casos de TBC pulmonar. La varicela también. IAS, ¿qué son IAS? Infecciones asociadas a la atención en salud, que se ha ocasionado aquí en un establecimiento de salud, que se ocasionan justamente en donde se realiza atención de salud. No se especifica el lugar, pero ha sido en San Juan del Lurigancho, por Pseudomonas, ¿no? La malaria, Putumayo, ¿no? En el departamento de Tacna se ha diagnosticado 7 casos por Plasmodium vivax. Hepatitis A en población cautiva, en Lambayeque, ojo. ETA, enfermedades de transmisión alimentaria, una ETACA, ha sido el diagnóstico, ha sido clínico, ojo, en Chiclayo, Pomalca, también en población cautiva, población cerrada. Estos son eventos sanitarios de importancia internacional durante el año 2025. ¿No? Ojo, han habido casos de sarampión, acá justo en Osaka, Japón. Entonces podemos identificar aquí en el mapa en qué lugares del mundo se han presentado eventos sanitarios de importancia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la Oropucha en Venezuela, sarampión en Brasil. Acuérdense de la alerta epidemiológica que estuvieron viendo de sarampión, ¿no? De los casos que se presentaron, que también hizo hincapié en Perú, que nos transmitió una alerta epidemiológica, inclusive establecimientos como el nuestro nos mandaron a evaluación y seguimiento de contactos. La tosferina, que también ha habido un brote de tosferina en Perú y fue pregunta de examen, acuérdense también. Se inició acá hoy tosferina en México. eh, y los casos de sarampión en Argentina, en Angola, en Yemen, el monkeypox, acá en Brasil también. Brote de varicela en una población cautiva del distrito del Callao. Tuvimos acá un casito para el 2025, ¿no? Este es un caso de población expuesta de 27 alumnos, 8 casos con criterio clínico, caso índice del varón de 13 años, ¿no? Probablemente esto ha sido en una escuela. ¿Qué acciones se deben tomar ante una notificación de casos de enfermedades de notificación
espérate, acá se ha colgado alguien más. Ya, en este caso de brotes de varicela. Primero hacer la notificación al CDC, ¿no? Si se ha presentado en un lugar X, el centro de salud, a la RIS, de la RIS a la DIVIS, de la DIVIS al MINSA, al CDC, ¿no? Entonces hay que hacer la ampliación de la investigación epidemiológica por la DIRESA Callao, porque ya se supone que el responsable de epidemiología que ha detectado lo ha notificado a la DIRESA Callao lógicamente así EPI, brotes del CDC, debe haber una atención médica, un manejo, un aislamiento domiciliario, un seguimiento de casos, búsqueda activa de casos, difusión de las medidas de prevención y control para el brote, para que este brote no se disemine. Bueno, esta clase ha sido extensa, chicos, son bastantes enfermedades que tienen que conocer. Hay enfermedades que son preponderantemente endémicas en nuestro país. Acá, como dice la clase de la doctora Rocío, ¿no? Se nos viene nuestro segundo examen teórico y la próxima clase tienen que ver lo que es vigilancia epidemiológica, sistemas de información, el famoso VEA, vigilancia epidemiológica activa. A ver, me han estado ingresando hasta el final. Yo